Muy buenas tardes, profesor y compañeros. Respecto a la actividad mencionada que toca hablar de la cultura, he utilizado las preguntas que han sido de ayuda para realizar esta actividad que nos dejó el profesor en la plataforma. La pregunta dice: ¿cuál es el significado que se le otorga a la cultura a la antropología? Bueno, hay que partir del hecho que la antropología es la ciencia que estudia el ser humano, pero distinguimos antropología social, cultural, física y arqueológica. Cuatro, cuatro, cuatro partes de la antropología, porque la antropología es algo que es muy grande, abarca muchas cosas. Anteriormente vinimos trabajando donde compañeros hablaban de la antropología más que todo como a la investigación de los arqueólogos, otros se hablaba un poco de la cultura de ellos, otros se hablaba de la parte del cuerpo. Entonces fueron diferentes puntos de vista enfocados a lo mismo. Lo que podemos decir de la antropología cultural es que es el estudio del ser humano, lo hace a través de su cultura, eso precisamente porque sus costumbres, mitos, creencias, normas y valores. Algo que en el video que nos dejó en la plataforma nuestro profesor fue muy evidente, donde ciertas culturas en la parte de Costa del Marfil miraban mucho que tenían creencias, aún mantenían sus creencias, su cultura, como para ellos la muerte en una parte de cierta cultura, creo si no estoy mal, era la Zenú, que para ellos después de la muerte no era la muerte, era algo trascendental y que tenían que, cuando la persona moría, hacerle un baile, porque era una forma de que ese espíritu estuviera en paz y no volviera al mundo de pronto a tomar represalias o a vagar o cosas por ese estilo, como también en la parte de las artesanías. Ellos manejaban ciertas cosas como para pintar las casas, para hacer sus ollas de barro, sus telas que tejían, más que todo eran los hombres que hacían la parte de tejido rápido, que tenían sus maquinitas, era una parte como mecánicas, muy manuales, pero pues la rapidez que le dan a ellos era muy eficiente. Entonces, los seres humanos se diferencian de algunos animales en su aspecto social, vienen en grupos más o menos organizados, formándose de sociedades. La antropología también nos desprende del comportamiento que comparten los individuos con sus sociedades. Estos comportamientos son adquiridos sus miembros y su base cultural. De allí recae la importancia y se estudia tanto las sociedades antiguas y primitivas como las sociedades modernas que han sido globalizadas por diferentes factores. También tenemos muy en cuenta la parte de cómo la parte católica, como también en la parte de este video que fue muy enriquecedor en lo que concierne a mí, cómo habían hecho una basílica semejante a la de Roma, pues que para ellos era mucha inversión, pero pues es la cultura, la creencia de ese entonces y darle la importancia a eso. Si hay cosas que son muy antiguas y que se han hechas con grandes esfuerzos y, y pues son muy admirables. O sea, yo pienso que, por ejemplo, yo soy de la parte del Cauca y miro mucho la parte de indígenas, paes, que son personas que todavía conservan esa ideología, esa cultura, esas costumbres. Entonces uno mira como que a pesar de la sociedad en sí, que nos abarca, que nos lleva a estar en un mundo donde la tecnología, donde la sociedad en sí nos quiere desprender de nuestras raíces, de nuestras costumbres, aún hay partes que aún conservan esto y es muy bonito porque uno mira esa pasión, ese amor, esa verdadera parte de corazón que lo hacen, que lo creen y que las personas que lo ven les causa una admiración total. Entonces es muy bonito esto. Hay otra pregunta que nuestro profesor nos dejó ahí de base, que dice cómo se ha transformado el concepto cultura según los enfoques teóricos de la antropología. Bueno, los enfoques en sí tenemos el enfoque clásico de la antropología sobre la cultura,
da preponderancia los rasgos y elementos notables de una civilización. Pues establecen estos en sí parámetros equivalentes de las grandes culturas en desmedro a las aproximaciones culturales de civilizaciones precisas. Eh, pues son soportes de la cultura, el idioma, sus aportes literarios, artísticos, su desarrollo político, social, económico, el despliegue filosófico y creativo plasmado en aportes concretos, ¿sí? Entonces esta es la parte, o sea, pues tal vez esta cultura que hoy estamos en este año, digámoslo 2019, es una cultura que cuando estemos en el 2040 para muchos pues va a ser importante que pronto nosotros algún la conservemos, ¿sí? La parte literaria, la parte social, nuestras lenguas, ¿sí? Es lo que yo te decía, lo que yo decía anteriormente, es muy admirable cómo personalmente a uno le cuesta hablar el inglés. El inglés yo creo que a más de uno nos da duro, ¿sí? Pero uno va a pueblitos, un ejemplo, Silvia, Totoró, Jambaló, son pueblos que manejan ya otro lenguaje, o sea, entonces uno mira como los niños desde chicos los llevan a la escuela y les comienzan a enseñar este tipo de lenguaje y ellos, ya un niño de 10 años ya te habla dos lenguas. Y uno dice, ¿cómo? Pero yo creo que esto comienza como desde la casa, ¿sí? Como que te digan, esto es lo que es, esta es nuestra raza, nosotros amamos esto, tienes que respetar las plantas, tienes que respetar el agua, o sea, es eso, no ser como, pues yo admiro mucho esa parte de ellos porque nosotros personalmente somos autodestructibles, ¿sí? Destruimos lo poco que tenemos y lo que no tenemos lo dañamos y lo que no dañamos, mejor dicho, ahí, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, pues la cultura en la actualidad desde las perspectivas de la antropología posmoderna es vista como en qué hacer el humano detallado y no como un ensalzamiento de los valores europeos en otros contextos. Pues hay otra pregunta que la autriz hace, disculpan que me estoy extendiendo un poquito. ¿Cuál es la definición de los conceptos relativos cultural y etnocentrismo? Bueno, la interculturalidad es la idea más adecuada de implantar en la educación, ya que trata de concienciar a todos que las diferencias potenciales, las relaciones sociales y no todo lo contrario, ¿sí? Entonces esta es la parte pues que habla mucho de esto. También tenemos por ahí el relativismo cultural, que es el proceso que existe en el cambio de mentalidad del etnocentricismo a la interculturalidad. Esto se debe a que esta perspectiva acepta en la mayoría de las ocasiones a la diversidad, pero en otras no, porque se tiene presente las diferencias que separan unas culturas de las otras. Sí, entonces, pues esto para mí realmente fue una gran enseñanza. Sí, una gran enseñanza muy enriquecedora. Entonces, de todas formas, agradezco mucho a nuestro profesor por todo el material que nos ha suministrado, eh, por el video, y agradezco a ustedes, compañeros, por el tiempo que se han tomado, pues, de escucharme, dar mi punto de vista y hablar un poco de cultura. Muchas gracias.